En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a dedicar toda la conferencia a contestar preguntas. El día de hoy el presidente informa que hay gobernabilidad, hay paz y bienestar, se avanza en la economía y se dará un informe la próxima semana de los avances en los temas de seguridad pública. Respecto al yacimiento Zama, el gobierno rechaza la injerencia del gobierno de Estados Unidos. Hay vías adecuadas y tiene que actuar con respeto a la soberanía de México, y rechaza que se actúe con arbitrariedad. El día de mañana la conferencia será en Puebla y se revisará el tema de inseguridad en la zona y del robo de gasolina y gas. El presidente comparte que el general García Barragán, secretario de la Defensa, le confesó al general Cárdenas que se había utilizado al Estado Mayor Presidencial en el 2 de octubre y que había indicios de que también en el accidente en donde perdió la vida Carlos Madrazo padre. Esto tiene que ver con el México autoritario, y Díaz Ordaz asume que él fue el único responsable de estos lamentables acontecimientos. Manifestaciones. Nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos. Agradece a los ciudadanos el buen comportamiento en la marcha para no olvidar el 2 de octubre de 1968. Su participación fue muy importante en hechos delictivos de algunos infiltrados. El cinturón de paz fue un protocolo establecido por la jefa de gobierno. Los mismos manifestantes y oradores de manera extraordinaria llamaron a la no violencia. Este hecho fue muy importante. Aseguró que no se expuso a trabajadores y ciudadanos que participaron en el cinturón de paz porque nadie respondería a una provocación. Si se compara con la misma manifestación de años anteriores, el resultado fue bueno. Condonación de impuestos. El presidente manifestó que las condonaciones fiscales fueron un mecanismo que de manera reiterada cada año era considerada en la Ley de Ingresos, en la que se daba preferencia a algunas empresas y bancos. En relación a Jacob Polensky, mencionó que es posible que se trate de un error de su contador como lo ha manifestado. Es importante dar a conocer cómo se modificó la ley para permitir ese quebranto a la hacienda pública, para que nunca más vuelva a ocurrir. La lista completa de los beneficiados no es posible publicarla porque estas empresas y personajes consentidos cuentan con un trámite de amparo para evitar que sus nombres se publiquen. Recuerda el presidente que así como confabularon con la modificación de las leyes para evitar el pago de impuestos, también se confabularon entre medios de comunicación y los grupos de intereses creados que representó principalmente el exasesor de Carlos Salinas de Gortari, quien fue actor importante en la privatización de empresas del Estado, que fue Carlos X González. Combate a la delincuencia. En la guerra declarada por Calderón fue una actitud irresponsable e irracional en la que se puso en riesgo la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, por la orden de enfrentarse por medio de la fuerza para combatir esta problemática. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, y la inseguridad en el país creció de manera impresionante que hasta la fecha afecta a todo el país. El actual gobierno dedica parte importante en tiempo y recursos para alcanzar la paz. Todos los días se reúne con el Gabinete de Seguridad para analizar los temas de seguridad en todo el territorio nacional. Empresa Oro Negro. Hay un litigio con esta empresa y hay elementos para buscar que Pemex no tenga una afectación. La empresa Oro Negro ha hecho público que cuenta con grabaciones de altos exfuncionarios de Pemex admitiendo la afectación a la empresa Oro Negro porque se negó a pagar sobornos. Las grabaciones están siendo analizadas para verificar su autenticidad. Es importante señalar que esta información no se difundió previamente. Oro Negro afirma que fue destruido por el gobierno mexicano. Pemex continuará su defensa de las demandas infundadas de esta empresa, que utiliza el espionaje, el chantaje y las amenazas por medio de empresas israelíes. Cabe mencionar que el principal exfuncionario nombrado es José Antonio González Anaya, concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Abasto de medicamentos. Se regulariza el abasto de medicamentos. 3 empresas acapararon la venta de medicamentos para el gobierno. Existen políticos e incluso medios de comunicación en este jugoso negocio que representó más de 90,000 millones de pesos solo el año pasado. No se permitirá el chantaje de estas empresas con medicamentos imprescindibles para la población. Espera que cambien de actitud los laboratorios mexicanos. Y si no es así, se continuará con la compra de medicamentos en el extranjero. El presidente ha visitado 77 hospitales de los 80 y está al pendiente del abasto de medicamentos y de médicos en centros de salud. Se realizará en breve una convocatoria para contratar médicos para cubrir las vacantes existentes, sobre todo en comunidades rurales en el país. Elecciones en Morena.
El presidente advierte a los funcionarios públicos que intervengan en los procesos de partidos políticos y en especial en Morena que serán despedidos. Y si se canalizan recursos públicos será juzgado. No es suficiente con un exhorto, por lo que además enviará una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal con la intención de que el gobierno no se vea involucrado en estos delitos electorales. Ratifica el presidente que no hay más un partido de Estado como existió en el pasado. Ya me voy, ahora sí, nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.